Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta jornada, a este webinario. Vamos a hablar de ecodiseño, de salud y madera. Estos tres ámbitos de trabajo colaboran juntos y coexisten en muchos proyectos y están llamados a dar respuestas y soluciones en este nuevo paradigma de sostenibilidad y de bioeconomía. Bueno, yo me presento, aunque la mayoría ya me conocéis, soy Ricardo González, gerente del Clúster de la Madera y del Diseño de Galicia. Y como sabéis, el clúster es una agrupación empresarial innovadora que aglutina a empresas de toda la cadena de valor industrial. Es decir, desde empresas de la primera transformación de la madera, aserraderos, madera técnica y pasta de papel, pasando por todos los procesos de segunda transformación, carpintería, mueble, industria del papel, sin olvidarnos de los eslabones de negocio de biomasa, servicios de apoyo como operadores logísticos, consultoría, ingeniería, centros tecnológicos y universidad. Todos ellos son empresas asociadas del clúster. Bueno, quiero aprovechar para saludar a mi colega Gisela García, gerente del Clúster Saude de Galicia, que hoy no puede acompañarnos. Hoy me ha tocado moderar a mí la jornada. Ella tenía junta directiva y nada, desde aquí le mandamos un saludo porque ella también forma parte de la organización de este webinario. Espero que esta jornada sea agradable, sea enriquecedora y que disfrutemos del conocimiento y de la experiencia de estos tres ponentes. Así que sin más, paso a presentarlos. Los voy a presentar en el orden en el que les pido que intervengan. En primer lugar, os presento a María San Juan de Atelier 15. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Después intervendrá Eber Seco del Departamento de Diseño del Grupo Ramón García. Buenas tardes, Eber. Hola, buenas tardes. Y después, si puede, porque le surgió un problema médico personal a un familiar, el Luciano Alfaya de Masa Arquitectos, si puede se incorporará a última hora. Si no puede, pues ya disculpamos su ausencia, así me lo pedía a última hora de la mañana. Entonces, bueno, empezando con este orden de intervenciones, ahora le cedo la palabra a María San Juan de Atelier 15. Ella nos va a hablar, entre otras cosas, nos va a hablar del concepto de cohousing y concretamente de cohousing senior. Y sobre cómo este modelo de alojamiento dotacional genera una buena convivencia en comunidad con servicios de apoyo profesionales y voluntarios para personas mayores, entre otras muchas cosas que nos va a contar. Así que, cuando quieras, María, tienes la palabra. Muchas gracias, Ricardo, y gracias al Clúster de Madeira y al Clúster de Saude. También quiero dar gracias a Tendo, a Luis Barros, que fue el que me captó para venir a hablar de cohousing esta tarde. Y bueno, pues y además todo esto en el marco de que en Galicia actualmente se está estudiando una modificación de ley que incluye los alojamientos colaborativos, alojamiento compartido, es como lo está definiendo la Xunta. Y bueno, pues es un buen marco, ¿no?, para hablar de la vivienda colaborativa y en concreto del senior cohousing. ¿Qué es el senior cohousing? Bueno, pues es una forma diferente de vivir sobre todo de cara a la última etapa vital, ¿no? Por eso senior cohousing. El cohousing es una forma habitacional colaborativa, es una promoción residencial en la que habitualmente los usuarios, los habitantes de esa promoción van a ser autopromotores, si bien es cierto que también existen otras fórmulas para desarrollar esto, que viene... bueno, el origen original que nosotros tenemos y conocemos estaría en Flandes y a partir de los beguinajes, las beguinas, que eran grupos de mujeres que se unían para vivir juntas, cada una con su espacio, y compartían recursos y servicios y sobre todo apoyos y cuidados, ¿no? Entonces, bueno, esto luego ha ido derivando en Dinamarca y Holanda, ahora mismo forma parte de entre el 8 y el 10% del parque inmobiliario y desde los años 70 se viene desarrollando pues, en Estados Unidos. Y en España, curiosamente, ha sido el senior cohousing el impulsor de estas
estas nuevas formas de vida en las que se comparten recursos, en las que se comparten espacios, pero siempre manteniendo la privacidad de sus habitantes. Es decir, los alojamientos completos para las familias o las personas son privados, pero hay un gran peso dentro de lo que son los espacios comunes. Y esos espacios comunes, además, hay que pensar que los van a definir las personas que viven ahí dentro. Son los autopromotores o, en el caso de un senior, esas necesidades que puede plantear el final de la vital, los que van a definir realmente esos espacios, ¿no? Y qué es lo que va a pasar en ellos. Entonces, ¿quién lo puede motivar y promover? Pues básicamente son los grupos de personas. Aquí el ejemplo que tenemos en España son grupos de personas que han tenido esa experiencia vital de cuidar de sus mayores y no quieren repetirlo para sus hijos, ¿no? Y quieren ser libres y quieren ser responsables de su propio envejecimiento. Entonces, de esa manera crean un nuevo lugar al que se mudan, una nueva vivienda para las últimas décadas de su vida, dentro de este modelo de la vivienda colaborativa. El modelo ideal es un modelo cooperativo, se crea una sociedad cooperativa de consumidores y usuarios, que inicialmente será una cooperativa de viviendas que bien promoverá una obra nueva o una rehabilitación de un inmueble en el que se van a inscribir estos alojamientos compartidos, estas unidades habitacionales completas donde hay su cocina, su baño, su salón y una o dos habitaciones, y luego un montón de metros cuadrados que suelen tornar en torno, pues son como el 40% más o menos de media de todo lo que es el residencial o la urbanización, van a estar destinadas a espacios comunes donde se van a desarrollar actividades que pueden ser diarias, semanales, lugares de encuentro, además de espacios donde puedan atender sus necesidades sociales o, en el caso de grados de dependencia, sanitarias. El primer ejemplo está en Málaga, con una sociedad que se llama Los Milagros, la Sociedad Cooperativa Los Milagros. De hecho, ya va en segunda generación, lleva más de 20 años. Y tenemos otro buen ejemplo funcionando en Madrid, en Torremocha del Jarama. Curiosamente se están desarrollando también en ámbitos rurales, entre otras cosas porque es más fácil el acceso al suelo en estos ámbitos que en la ciudad. La ciudad tiene el problema pues, de cuando compras suelo, eres autopromotor y estás en el mismo mercado que cualquier promotor, ¿no? Al uso. Y entonces eso dificulta los suelos, el acceso al suelo, aunque si bien es cierto que podemos considerar que un senior cohousing tiene el carácter de suelo dotacional. De hecho, muchos de ellos se están desarrollando sobre suelo dotacional, ¿no? O los cambios que se han registrado urbanísticamente han tendido hacia ese dotacional, ¿no? Porque realmente cuando estamos hablando de un senior cohousing, de alojamientos para mayores de 50 años, estamos hablando de servicios sociales, ¿no? Y estamos hablando de un lugar en el que se comparten espacios para mejorar la salud y para promover la autonomía de las personas. Y esto es bastante importante porque supone un nuevo paradigma, ¿no? Un paradigma de colaboración, de vecindad, de valores humanos y creando comunidades sostenibles. Y entonces, otra gran característica de este tipo de promociones residenciales es que valoran mucho el ecodiseño, ¿no? Que toda la construcción sea enfocada a parámetros altamente sostenibles y a generar pues, un entorno mejor del que se encuentran cuando llegan. Entonces, esto estamos viendo en los programas que ya existen en España de senior cohousing que favorece la salud y el bienestar. Sabemos que el estar en comunidad, que el poder compartir, el tener amigos, el tener convivencia, el evitar la soledad no deseada, al fin y al cabo, favorece y mejora el estado de salud y el envejecimiento se desarrolla pues de una manera más natural y menos dura y se desarrollan menos enfermedades que se suelen desarrollar en las personas que viven solas, que están aisladas o que aunque vivan en residencias sociosanitarias, ese sentimiento de soledad o de aburrimiento hace que su salud pues vaya empeorando, ¿no? Y sin embargo se constata que las personas cuando están en comunidad, siempre salvaguardando su propia integridad personal y su privacidad, pues tienen un desarrollo de la salud muchísimo más favorable. Las personas están más felices y cuando tenemos una buena salud mental tenemos una buena salud en todos los ámbitos del ser humano. En este sentido, pues hay que tener en cuenta también que algo que caracteriza a estas comunidades de personas es que
forman parte, o sea, las personas están en el centro de producción y de diseño, ¿no? Entonces, cuando se crean estos espacios, se crean a partir de las necesidades de estas personas. Se busca que haya una privacidad, pero que todos estos elementos de alojamiento tengan puntos en común. Pues a lo mejor si son viviendas en un espacio más abierto, pues tienen todas el acceso a través de un espacio central al que tienes que acceder caminando. Los coches se suelen quedar fuera, de tal forma que evitas del coche a casa, ¿no? Sino que tienes que caminar un rato y en ese caminar me voy a encontrar con mis vecinos. O están todas mirando hacia lo que se llama una casa común. O si es un edificio, pues se procura que haya un patio central o un elemento de conexión vertical que sea lo más permeable posible y donde pasen cosas, no solamente que sea un lugar de entrar y salir de tu casa, sino que a lo mejor hay un espacio de lavandería común, o a lo mejor hay una zona de estar, o hay un aparcamiento de bicicletas. Esto en el caso que conocemos de cohousings más intergeneracionales y de familia, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando tú codiseñas en base a las necesidades de las personas y buscando el encuentro y la socialización entre ellas, pues estás favoreciendo que ellas sean el centro, ¿no? de ese residencial. Para eso hay que contar con las personas, por eso se habla de codiseño, porque va a haber un grupo de personas dentro de esa comunidad que va a trabajar junto con el equipo de diseño para tomar sobre todo los acuerdos más importantes y definir bien cuáles van a ser los espacios y las necesidades que hay que cubrir. Por ejemplo, si queremos que haya un par de generaciones, ¿no? Plantear la existencia de unidades de convivencia más con una ayuda asistencial más profesional, que puede permitir que haya dos generaciones, a lo mejor personas de 60, 70 años que tienen a su cargo a alguien de 80 y tantos, 90, entonces viven en el mismo espacio, en la misma comunidad, pero tienen diferentes grados de autonomía y por lo tanto hay dos espacios diferentes en los que pueden tener su propia vida, pero saber que están juntos y tienen asistencia. También es muy bonito ver cómo en estos espacios se pueden crear otros elementos en los que aparece la intergeneracionalidad, ¿no? Bien para favorecer la sostenibilidad, como por ejemplo hay un grupo que se está desarrollando ahora en Asturias que se llama Xuntase y ellos quieren que sea intergeneracional en el sentido de que haya también algunas familias que vayan a relevar, ¿no? Para que no estén todos en la misma edad y se encuentren que de repente todos están pues, con las mismas necesidades, ¿no? Entonces, de esta manera pues, vas creando un intercambio de conocimiento y de cuidados que es mucho más extenso. O a lo mejor se crea una guardería en los espacios comunes y de esa manera pues, puedes traer, ¿no? ese intercambio de familias y de personas dentro de esa comunidad. Esas comunidades además suelen estar inscritas en un barrio o en un pueblo donde realmente se produce mucha conectividad, ¿no? Muchas actividades que fomentan la socialización no solo dentro de ellos mismos, alejándose completamente de la idea de un gueto o de una comunidad hippie, sino que realmente quieren formar parte de la sociedad, ¿no? Y buscan también que sea un lugar, un centro de recursos, donde lo que pasa allí dentro pueda ser útil también para otros habitantes que hay en torno a ellos y que viven en otro tipo de residencia más convencional, como pueden ser sus propias casas, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido a mí me gusta mucho también la idea de la rehabilitación de los espacios, ¿no? De cómo edificios que están abandonados en el centro de la ciudad podríamos enfocarlo y no solo las personas desde esos grupos afines crear estas promociones, sino que instituciones pudieran poner esos suelos, esos edificios al servicio de grupos, de cooperativas que puedan rehabilitarlos y que puedan ser un foco de lugar de encuentro y de lugar de espacio de estar y de cuidados al servicio de toda la comunidad, porque hay que pensar que otra de las facetas importantes de este tipo de comunidades son los cuidados compartidos. Buscan la voluntariedad, que haya voluntarios entre ellos y buscan también la profesionalización, ¿no? O sea, cuando realmente se necesita un terapeuta o un gerontólogo, una persona realmente profesional, va a formar parte de esa comunidad como una persona que va a dar estos servicios dentro del cohousing, el señor cohousing, pero también ellos mismos buscan compartir, ¿no? Pues a lo mejor un vecino puede ir a la farmacia por otro vecino, recuperar esos valores humanos, esa humanidad
que en muchos lugares pequeños todavía existen, como en pueblos, aldeas, determinados barrios, quizá, pero que según va avanzando las ciudades, las vamos perdiendo, esto lo hemos visto. Entonces, este tipo de espacios buscan otra vez esa vecindad, ¿no? Y ese compartir unos con otros. Y en el caso del senior, por ejemplo, aquí entrevistamos a los habitantes de Torremocha de Jarama y cuando hace un par de años se cerró todo por culpa de la pandemia, entre ellos crearon su propia red también, ¿no? de ir colaborando. Pues los que estaban mejor salían a comprar para los que estaban peor, o siempre estaban pendientes unos de otros, ¿no? Y esto es algo bastante interesante a la hora de mantener esa salud y esa vitalidad, porque además también procuran hacer actividades en torno a su afinidad. Pues el que le gusta más a lo mejor la montaña, pues tiende a juntarse con personas que van a hacer este tipo de actividades. Luego también se dan mucho las actividades en torno a la mesa, ¿no? Esos espacios compartidos de lugares siempre suele haber en los cohousings un gran comedor, incluso una cocina asociada, no solo para dar comidas diarias, sino también para crear esos espacios de encuentro entre las personas que sabemos que son tan fáciles cuando hay algo que celebrar en torno a una mesa, a una comida o a una cena. En este sentido, pues me pedía Luis también que hablara sobre, bueno, que ya he comentado antes, ¿no? Que hay una normativa, no hay una normativa concreta y ese es uno de los problemas que hasta ahora se estaban encontrando el desarrollo de este tipo de proyectos. Hay un gran desconocimiento sobre cómo encajarlos urbanísticamente y sobre todo también a nivel de cuidados, pero de un tiempo acá la verdad es que empezó en Asturias, ha seguido en el País Vasco y en Madrid hace poco, el 1 de marzo, se ha aprobado también una reforma de ley como la que os estáis ahora mismo estudiando en Galicia, en la que se considera dentro de los servicios sociales estos alojamientos compartidos como parte, ¿no? de ellos mismos, en los que se configuran unos espacios mínimos, que esto está muy bien para saber realmente de qué estamos hablando. No estamos hablando de espacios pequeños o como se ha llegado a veces se habla de co-living, ¿no? En los medios de comunicación, que es otra forma de crear este tipo de espacios. Sin embargo, el hecho de que haya una regulación que los considere y que los mantenga, pues le da un carácter también de habitabilidad mínimo. Y también porque, y esto es importante, tiene en cuenta no solo los espacios, sino también cómo se va a organizar luego esa comunidad y qué servicios va a tener que contratar o qué programas funcionales va a tener que desarrollar en torno a los posibles niveles de grado de dependencia que puedan alcanzar las personas. Y en toda esta historia que os he contado así, dando unas pinceladas generales de qué es la vivienda colaborativa y el senior cohousing, qué pinta en la madera en todo esto, pues es fundamental, porque curiosamente ahora mismo los últimos, no seniors, pero sí viviendas colaborativas que se han desarrollado en España, tanto en Barcelona como en Madrid, están teniendo en cuenta el diseño arquitectónico en madera como un elemento fundamental a la hora de entender que es un sistema de construcción mucho más sostenible y que puede garantizar una alta eficiencia energética y evitar un montón de residuos, ¿no? A la hora de la construcción. Atelier 15, la Asociación de Arquitectura en la que formo parte aquí en Madrid, viene de Francia y allí ha desarrollado bastantes proyectos de vivienda colaborativa y muchos de ellos se han desarrollado además con elementos arquitectónicos de madera, bien por tableros de CLT o en algunos casos entramados ligeros de madera con fachada ventilada de madera. Y si os parece bien, Ricardo, voy a enseñaros unos ejemplos. Si me dejas, ahora soy la anfitriona, voy a compartiros la pantalla y os voy a contar, quiero que veáis alguno de estos ejemplos, ¿no? que Atelier 15 ha desarrollado en Francia. Bueno, esta sería una de las primeras cooperativas que se desarrolló. No, esto no es una cooperativa, esto es un proyecto de vivienda social
en Francia, que como podéis ver tiene una fachada ventilada en madera. Siempre ponemos en el centro de producción en las personas a la hora del diseño, creando espacios en los que las personas puedan conectar. Aquí, por ejemplo, vemos que la caja de escaleras está abierta hacia ese patio y al patio dan un espacio que es permeable, ¿no? Dentro de la privacidad y de lo público y lo privado, como pueden ser, en este caso, las terrazas individuales de cada vivienda. Este es otro ejemplo, la cooperativa Copcotó, que tiene 14 unidades de cohousing con 2 espacios comunes y que se implementa en un barrio además con unas características bastante interesantes en cuanto a la tipología de suelo y donde los espacios comunes se crean a partir de esas conexiones verticales, es decir, entre los bloques de vivienda y aprovechando estos desniveles se van generando como pequeñas plazas que favorecen el encuentro de las personas. Y bueno, estas fotos son del principio de la construcción, pero hoy en día se ha desarrollado toda una vida en torno a estos espacios donde las personas, los chavales sobre todo, se conocen, se encuentran y es como un pequeño pueblecito siendo simplemente 14 viviendas, ¿no? Aquí tenemos una foto de las personas porque, como insisto, la vivienda colaborativa parte de las personas que van a habitarlas y que van a diseñarlas en base a sus necesidades. Este es otro ejemplo, este es un ejemplo mixto en el que la formación de la comunidad, o sea, aquí había un suelo público, entonces el ayuntamiento hace un llamamiento pues, clásico hacia una vivienda social, pero en el que se hace el experimento de que una parte de los habitantes desde el principio ayuden en el codiseño del edificio, de tal forma que se van a crear unas unidades también que van a tener un espacio compartido. Finalmente lo que ha pasado es que ese espacio compartido es de todos los habitantes y ese pequeño núcleo de cohousers, ¿no? De personas que buscaban ese nuevo paradigma de cuidados y de apoyo mutuo, ha generado que toda la comunidad de propietarios finalmente forme parte, ¿no? de esa nueva comunidad sostenible que se ha creado en este edificio. Aquí se mezclaron sistemas constructivos de hormigón, de madera y acabados incluso en ladrillo. De nuevo, bueno, aquí podemos ver 2 imágenes. Una es de cuando se está generando ese codiseño, esas reuniones previas en las que se habla de cómo queremos los espacios, de cómo queremos los encuentros, de dónde nos vamos a desarrollar y luego las personas, como son autopromotoras, van visitando, ¿no? las obras de su casa y van empoderándose y siendo más conscientes de que ellos mismos están creando su espacio de vida. Y esto es importante porque a la hora del mantenimiento de los edificios y de la posterior gestión del mismo, pues genera un punto clave bastante importante. Ya no es, todo el mundo está implicado, ¿no? en cómo se va a vivir allí y en cómo se va a conservar el edificio. En el caso del senior cohousing es más relevante todavía porque se van a crear lo que se llama comisiones a partir de las cuales las personas se van a organizar y puede estar la comisión de bienvenida, la comisión de decoración, la comisión de fiestas, la comisión de charlas, la comisión ejecutiva, aparte de lo que son los propios consejos, ¿no? para la administración de estas cooperativas. Entonces, eso hace que el edificio esté muy vivo y que lo que pasa dentro se refleje en el entorno en el que se inscriben. Y aquí tenemos también un último ejemplo, que es otra cooperativa que se llama Cop Le Posset, que también fue una construcción industrializada a partir de elementos de madera, que está, bueno, se ha entregado hace poco porque nos pilló también toda esta historia de la pandemia y se ralenteció, fue más lenta, en el que además se buscaba pues, un edificio de energía casi nula, una alta eficiencia, una eficiencia energética con 17 unidades de vivienda colaborativa. Aquí tenemos un pequeño grupo de personas que contribuyeron un poco a la construcción, un poquito solo, pero bueno, sobre todo lo que se favorece aquí es esa comunidad, ¿no? Ese encuentro entre personas que después van a convivir y lo van a hacer desde un respeto mutuo y desde un nivel de solidaridad que, bueno, que nos recuerda que somos personas, que somos humanos y que realmente podemos apoyarnos mutuamente y con esto mejorar nuestra calidad de vida. Y bueno, pues aquí termino. Como luego vamos a tener un espacio de preguntas, pues las dudas que os hayan surgido, pues encantada de resolveroslas.
Estupendo, muy bien, muchas gracias. Recupero el control y ahora se lo cedo a Eber. Un segundito, por favor. Vale. Muy bien, pues nada, ahora le cedo la palabra a Eber. Eber Seco es responsable del departamento de diseño del Grupo Ramón García y él nos va a hablar de las posibilidades del diseño, fabricación y ejecución de proyectos relacionados con la salud que desarrollaron en su empresa. Así que, Eber, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, gracias al Clúster de la Madera y de la Salud por la invitación al webinar. Bueno, quería puntualizar que no soy el responsable del departamento de diseño. Yo soy responsable de un departamento técnico. Tenemos departamento de diseño por un lado, que lo lleva nuestro compañero David García, y después tenemos varios departamentos técnicos dentro de la empresa. Bueno, me llamo Eber, llevo 15 años trabajando en oficinas técnicas de carpintería y llevo 10 años aquí en Carpintería Ramón García. Muy contento, la verdad. Quería presentar un poco lo que hacemos y lo que nos tocó hacer durante la pandemia y mostrar un poco las capacidades de las empresas del sector del retail para desarrollar proyectos en el sector sanitario. Nuestro fuerte es el retail desde hace 40 años. Y en proyectos del sector sanitario no teníamos experiencia y empezamos un poco a lo grande. Nos presentamos a una licitación de un hospital y nos salió el proyecto. El resultado final fue muy satisfactorio tanto para nosotros como para el hospital, en concreto era el Hospital de Salamanca. Y nada, hemos visto que en el sector sanitario que hay muchísimas posibilidades para las empresas del clúster de la madera. Nosotros para este proyecto que nos tocó ejecutar ya teníamos marcadas las características del mobiliario por un pliego al que nos tuvimos que ceñir. Pero dentro de un proyecto de este tipo las posibilidades del empleo de la madera pueden ser muchísimo más altas de lo que se usó y lo que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, en países del norte de Europa, en Asia y en Canadá se emplea mucho. Pondremos unos ejemplos. Y bueno, y empresas como la nuestra y como otras empresas del clúster, somos potencia en retail y podemos serlo en otros sectores. Realizamos trabajos alrededor de todo el mundo y bueno, es un sector en el que una vez que nos hemos adentrado hemos visto que es muy interesante para nosotros. Quería poner una pequeña presentación que voy a compartir. Este es un pequeño vídeo para el que no nos conozca de nuestras instalaciones. Estas son las instalaciones de Mesía, que es donde tenemos la fábrica principal. Bueno, tenemos toda una zona de producción, estas son las seccionadoras, tenemos las canteadoras de corte, toda esta maquinaria se empleó en la fabricación del mobiliario del hospital que realizamos. Y bueno, somos unos 350, 450 empleados. Tenemos una fábrica, aparte del centro de producción de Mesía, tenemos un centro de producción en Órdenes. Este está, bueno, como podéis ver, en un enclave dentro de la naturaleza. Esta es la fábrica principal. Y este es nuestro centro en Ordes, que es de donde os estoy hablando ahora. Bueno, como podéis ver, este es el interior de la nave. Muy presente la madera en todas las vigas. Y bueno, aparte de estos dos centros, tenemos una oficina en Estados Unidos, en Miami, y una fábrica en México con personal propio. Bueno, es un vídeo rápido de presentación para que podáis ver lo que somos. Están las dos naves separadas, Mesía y Órdenes, unos 10 kilómetros. Y es en Ordes donde tenemos los dos departamentos. Por un lado el departamento técnico, donde se hacen todo tipo de desarrollos de mobiliario para fabricación, y por otro lado el departamento de diseño, donde es la parte más creativa. Podéis ver esto en nuestra nave de Ordes.
Y nada, un poco para que os hagáis una idea de nuestras capacidades. Este es nuestro departamento de oficina técnica. Y ahora os presentaré un poco, bueno, los proyectos que realizamos y el proyecto que nos llevó a realizar. Vale, nuestro fuerte es el retail. La mayor parte de todo el trabajo que realizamos durante todo el año, bueno, son cadenas de tiendas de moda. Principalmente trabajamos para el grupo Inditex, realizamos las tiendas de Zara, Stradivarius, Bershka, Lefties y Oysho. Y bueno, también realizamos mobiliario de otras cadenas como Carolina Herrera, joyerías, bueno, todo tipo de tiendas. En el tema de hoteles y restaurantes, bueno, podemos realizar todo tipo de proyectos. Bueno, uno de los más importantes que realizamos el pasado año fue el parador de Muxía, donde la madera, bueno, tuvo un papel muy importante. Tema residencial, también nos dedicamos al amoblamiento de espacios residenciales, apartamentos, hoteles, y en tema corporativo realizamos también oficinas, tanto el diseño como la fabricación del mobiliario. Proyectos donde está muy presente la madera, pues esto es el aeropuerto de Santiago. El mobiliario también realizado hace un par de años, en madera de nogal. Hacemos amoblamiento también de interiores de barcos para el sector naval y todo el tema de fachadas en diversos materiales. Bueno, como comentaba antes, en el año 2020 nos surgió la oportunidad de entrar dentro de un proyecto en el sector sanitario. Fue el suministro e instalación del mobiliario a medida para el nuevo Hospital Universitario de Salamanca. El hospital se empezó a construir en el año 2007 y, bueno, y la inauguración fue el pasado año, el pasado verano. Quería hacer una pequeña introducción. Bueno, la madera en el sector sanitario está presente desde unos inicios. Por ejemplo, en el tema de los quirófanos, aunque actualmente no se utiliza, bueno, era el material predominante, era el que había. Las prácticas se realizaban, las prácticas quirúrgicas sin anestesia. Este en concreto es un quirófano en Londres que está en el alto de una iglesia, pero bueno, ahora ya tenemos una cantidad mucho más grande de normativas que antiguamente no las habrían, en torno a la climatización, normas de limpieza. Bueno, esto hoy en día no es viable. Bueno, como podemos ver, a lo largo del tiempo la madera está muy presente en el tema de los quirófanos. Hoy en día un quirófano es muy parecido a esto. No hay apenas presencia de madera. Sí que hay materiales que trabajamos dentro del sector del retail, como puede ser el Solid Surface. Por ejemplo, este es el hospital esto es en el Juan Canalejo, en La Coruña, y las paredes son todas en Solid Surface, que no es madera ni derivado de la madera, pero sí que lo trabajamos las empresas del clúster de la madera, porque se trabaja, bueno, se utilizan las mismas máquinas de corte y mecanizado. Bueno, el ser humano, esto en el clúster de la madera hemos visto ya, bueno, han habido algunas presentaciones sobre biofilia, donde se explicaba muy a fondo toda la importancia que tenía la madera. Un segundo. Toda la importancia que tenía la madera dentro del sector sanitario. El ser humano tiene una necesidad innata de conectar con los entornos naturales. La madera es un material muy versátil que provoca sensaciones de calidad y confort a todos los que se encuentran expuestos a ella. Perdón.
Hay estudios que concluyen que hay una estrecha relación en cuanto a la madera y la salud humana. Cuando la madera está presente en nuestro entorno se produce una serie de beneficios, debido a que se genera una cercanía a la naturaleza. Es el principal motivo porque la empresa afecta al sistema nervioso, relajando la presión arterial y produciendo un ambiente más relajado y con menor estrés. En hospitales y centros sanitarios proporciona mayor tasa de recuperación posoperatoria y se reduce la utilización de medicación contra el dolor. Mejora el ánimo y ayuda a estimular la salud física y mental. Continuamos. Voy a poner unos ejemplos de utilización de madera en hospitales. Esto es un hospital de Dinamarca, un hospital psiquiátrico. Se puede utilizar en distintos espacios, entornos sanitarios, por ejemplo, en las salas de resonancia, debido a las características de la madera en cuanto a el control de las reverberaciones y demás. En el tema de las habitaciones, de los hospitales. Esto es una clínica dental en Canadá. Esto es en Oslo, unas cabañas de curación de un hospital. En cuanto al mobiliario, bueno, tenemos como ejemplo la butaca Paimio de Alvar Aalto, que se inspiró en el sillón Basili, que era en acero, y bueno, lo que se hizo fue utilizar madera contra chapó de abedul para reemplazar el frío del acero por la calidad de la madera. En toda la zona de Asia se usa muchísimo la madera en los hospitales. Ponemos algunos ejemplos. Y bueno, en países nórdicos, sobre todo en Canadá, se utiliza mucho de manera estructural, porque la madera es un material renovable, es un material biofílico, puede actuar como material estructural y de acabado cuando se eliminan los techos, pueden ser más simples y rápidas de montar que el acero o el hormigón, y es un material resistente históricamente con un buen desempeño en pruebas sísmicas, de viento y de seguridad contra incendios. La madera maciza en sí es resistente al fuego. Aquí ponemos otros ejemplos de madera estructural en halls de hospitales, en este caso en Canadá. Y bueno, este es el proyecto que nos tocó, que tuvimos que desarrollar el pasado año, que fue el Hospital Universitario de Salamanca. El hospital constaba de 6 plantas, una planta bajo y un sótano, en total 65 bloques, bueno, como estos. Aquí tenemos 2 ejemplos de 2 planos de 2 bloques, uno de anatomía patológica y otro del hospital de día. Bueno, lo que tuvimos que realizar fue el amoblamiento de 65 bloques como este. En total, en el proyecto instalamos 438 metros lineales de mostradores, 2.045 metros de encimeras técnicas, 533 metros de encimeras de trabajo, y después, bueno, más de 3.000 módulos de almacenamiento bajos, 300 módulos de almacenamiento altos y 593 fregaderos. Utilizamos en total 13.000 metros cuadrados de tablero de MDF hidrófugo en distintos espesores, 4.200 metros cuadrados de crión y 1.790 metros cuadrados de tablero compacto. Y para el tema del hall del hospital utilizamos 200 metros cuadrados de tablero rechapado en Iroko. Mencionar de recursos que el hospital se fabricó y montó en 150 días y enviamos 54 trailers de material para la realización del mismo. Bueno, estos son unos ejemplos del mobiliario que instalamos. Todo el mobiliario fue instalado a medida para todas las habitaciones. Se hizo una medición previa y nos fuimos adaptando. Estos fueron los primeros prototipos que realizamos en nuestra fábrica. Y bueno, estos son
muestras de lo que salía por cada tráiler de material. Ahora os enseño unas fotos del resultado final del hospital, del mobiliario. Todos estos son los módulos de melamina, con las puertas en tablero compacto. Y había distintas tipologías, muebles para cestas médicas, armarios para fregaderos, mesas de trabajo, módulos para cajetines de medicación. Todo es lo que se montó. Todo lo que es el proyecto del hospital, nos venía ya marcado por un pliego técnico. Pero tuvimos la opción de una vez que terminaron los trabajos, nos encargaron realizar el hall de entrada del hospital. Esta era la entrada del hospital y ellos querían poner un mostrador aquí en la entrada del hall. Por aquí es el acceso a admisión y aquí es toda la admisión de los pacientes. Entonces querían que al entrar en el hospital se viese un mostrador al cual se pudiera dirigir. ¿Qué pasa? El hall del hospital era un espacio muy alto, con mucha altura, muy grande, un poco desangelado. Y lo que quería la dirección facultativa del hospital es un mostrador de Solid Surface en la entrada, como el resto de mostradores que había a lo largo del hospital con el mismo diseño. Pero como estaban abiertos otras propuestas, les propusimos integrar la madera junto con el Solid Surface para darle una mayor sensación de calidez a la entrada. Y había mucha urgencia para la apertura del hospital. Como nos llevan desde 2007 en la construcción y en plena pandemia, pues urgía mucho ponerlo en funcionamiento. Tenían que hacer el traslado del hospital viejo al nuevo y no tenían el hall de entrada para recibir a los pacientes. Y les hicimos unas propuestas que nos dieron rápidamente el para adelante para empezar a fabricar todo. Les propusimos una paleta de colores para el mobiliario. Esta es la distribución que les propusimos. Propusimos también integrar plantas, incluso unos árboles. Al final ellos decidieron las plantas que querían utilizar. Y en el tema de las butacas de la sala de espera, también propusimos integrar la madera. Les dimos a escoger entre distintas maderas y distintos colores de tapizados. Y este es el resultado de cómo quedó la entrada del hall. Está realizado todo en tablero de chapado de Iroko combinando el Solid Surface. En lugar de hacer todo en Solid Surface, lo implementamos también en las lámparas para llenar los espacios. Diseñamos y colocamos unas lámparas colgantes por todo el hall. Estos serían todos los bancos. Los maceteros los realizamos con ruedas, siguiendo el mismo diseño de las lámparas, para que, en caso de tener algún evento o un acto, se pudieran desplazar con facilidad. Este es el resultado final. Y esto es un ejemplo de un acto realizado en el hall. Mueven las plantas y dejan el espacio abierto. Como les gustó la propuesta que se realizó desde el Grupo Ramón García para el hall, nos propusieron integrar la madera en otras zonas que no estaban previstas. Por ejemplo, aquí había algunas paredes del fondo que están un poco, se veían un poco iluminadas, con falta de un poco de vida, y lo que hicimos fue forrarlas también todas con madera. Esto no está en el proyecto inicial, pero nos pidieron hacerlo. Y se puede ver un poco la diferencia. A la hora de realizar el proyecto, nos pedían una serie de certificaciones. Certificado de calidad, de medio ambiente, pero uno de los más importantes fue la ISO 14006 para las directrices de incorporación en el ecodiseño. Y lo que hicimos fue, a la vez que hicimos el proyecto, certificar este proyecto en ecodiseño, obteniendo la certificación en el año 2020, justo antes de empezar
la fabricación del hospital. Bueno, estas son unas pequeñas referencias y nada, quedo abierto a preguntas. Muchas gracias, Eber. Bueno, pues estábamos, como os decía al principio, estábamos a la espera a ver si finalmente Luciano se podía incorporar. Veo que no ha solicitado entrada. A Luciano le surgió un tema personal de última hora y bueno, pues ya me ha dicho que os transmita sus disculpas. Entonces, damos por concluida lo que son las exposiciones de los dos ponentes y ahora pues abrimos, bueno, pues una especie de coloquio o un turno de preguntas o si alguien quiere comentar algo o que desarrollemos algún tema más en detalle, es momento para ello. Entonces, sin ningún pudor, o bien activáis el micro y dirigís la pregunta, que sería lo más natural, o si no, lo ponéis en el chat. Pero bueno, yo casi prefiero, para que esto sea más interactivo, que activéis el micro y que formuléis algún comentario, alguna pregunta, alguna apreciación. Salvador. Buenas tardes. Buenas Gracias tardes. por la iniciativa y por las presentaciones muy interesantes. Yo querría hacer un comentario. El hecho de que la madera esté presente en el diseño de objetos, muebles o estructuras no garantiza la salubridad, la salud. ¿Por qué no se tiene también más en cuenta el uso de otros materiales que van asociados a la madera? Por ejemplo, en algunos casos se obliga a utilizar retardantes de llama, los barnices, las colas, todos esos elementos accesorios que se colocan en la madera. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Es prematuro entrar a ese otro nivel? ¿Nos quedamos de momento con la simple presencia de la madera, que tal como ha explicado Eber, es muy interesante, muy saludable, muy reconocida? ¿Cómo lo veis? Gracias. Eber, quizás puedas responder tú por tu experiencia. Seguramente en el Hospital de Salamanca haya surgido esta cuestión. A ver, con el tema del tablero sí que hay una normativa a seguir. Bueno, nosotros a la hora de realizar el proyecto tenemos un pliego técnico. El tablero tiene que ser MDF hidrófugo y hay que usar ese tablero. Si nos lo pidiesen inífugo, pues sería un tablero con otro tratamiento. Claro, en entornos sanitarios estamos muy acotados por el tema de las normativas y de lo que viene indicado en el proyecto del pliego técnico. Tema de tratamientos que se le pueda dar a la madera. A ver, en nuestro caso madera maciza no se utilizó, se utilizaron rechapados y otros materiales como el Solid Surface. Tema de tratamientos para... es que no sé muy bien cómo... A ver, un poco por complementar lo que dice Eber, ¿no? Y entiendo lo que dice Salvador. Hay reticencias, ¿no? Hay reticencias en el uso, había reticencias, cada vez afortunadamente hay menos, ¿no? Había reticencias a la hora de utilizar madera en espacios sanitarios por, bueno, pues por lo que comenta Salvador, ¿no? Puede haber pacientes con hipersensibilidad pues no sé, algún formaldehído o algún componente del tablero. Es decir, ese temor existía, de ahí que la madera pues no haya tenido una penetración tan fuerte en ámbitos hospitalarios. Hoy en día ya hay tableros libres de COPS, libre de compuestos orgánicos volátiles, libres de formaldehídos. Hay procesos y certificado, lógicamente, que te garantizan que ese tablero
está libre de sustancias que pudieran ser nocivas en alta concentración, ¿no? Tanto es así que, bueno, Eber comentaba en su presentación las certificaciones que le exigían. Hay ejemplos, no sé si Ezcurra Yuzande está entre los asistentes, si está le pido que nos cuente su experiencia, pero ellos fueron los arquitectos que diseñaron el Centro de Salud de Alaracha con unos resultados muy satisfactorios. Aí Xera, a la Axencia Galega de Industria Forestal, está haciendo un trabajo espléndido de didáctica, ¿no? En el ámbito salud, explicando a los técnicos del Xergas y a los técnicos del Instituto Galego de Vivenda solo las capacidades que tiene la madera y las posibilidades que tiene la madera, porque no todo sirve para todo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Salvador, ¿no? Pero ya hay productos en el mercado desarrollados que cumplen las especificaciones que pueden exigir un centro de salud, como, insisto, el caso del Centro de Salud de Alaracha. Bueno, yo creo que lo que sí, la reflexión que yo hago, ¿no? a raíz de la presentación de Eber, y que ahora abro el debate para que los demás asistentes también den su opinión, yo creo que queda claro que las capacidades que tiene el sector de carpintería y mobiliario gallegos para dar respuesta al ámbito salud son incontestables, ¿no? Por el ejemplo que acaba de mostrarnos Eber, que por lo que él ha dicho fue su primer proyecto en el ámbito de salud, por lo tanto se estaban estrenando. Sí, sí. Por lo tanto, la curva de aprendizaje ahí es cero, ¿no? Bueno, es cero, no es cero porque durante todo el proceso han aprendido y ya venían aprendidos de casa, ¿no? Que tienen, como él dijo antes, pues más de 30 años de oficio en el canal retail, que es un canal muy exigente. Pero un poco hago la reflexión en alto porque en el año 2020, cuando estábamos confinados, y yo hablaba casi a diario con Gisela García, con la gerente del clúster salud, y de ahí surgió el convenio de colaboración entre ambos clústeres. Bueno, ella me trasladaba la necesidad por parte de algunas de sus empresas del ámbito sanitario, centros de día, etcétera, que no encontraban determinados elementos de mobiliario que eran necesarios para los enfermos de Alzheimer, que necesitaban una manilla que tenía que tener un sentido determinado para que no abriesen las puertas. Bueno, la verdad es que yo desconozco los aspectos técnicos, ¿no? del ámbito salud, pero bueno, me decía que habían tenido que acudir a un proveedor de Dinamarca, ¿no? Para poder comprar esos elementos de mobiliario. Y yo le había dicho, oye, tenemos que hablar más, ¿no? Y tenemos que conocernos más, porque yo te garantizo, a mí ahora se me están ocurriendo 5 o 6 empresas en Galicia que sin ninguna duda podrían fabricar a medida eso que tú estás comprando en Dinamarca, sin ninguna duda. Eber ha puesto un ejemplo, ¿no? De cómo diseñaron a medida mobiliario y soluciones que ni los propios prescriptores y desarrolladores del proyecto habían imaginado, ¿no? Y a raíz del know-how y del conocimiento que tiene Carpintería Ramón García y otras empresas del clúster, como él dice, hay más, fueron capaces de dar solución. Por lo tanto, yo aquí percibo una colaboración y un nicho de mercado muy interesante de cómo todo el conocimiento que se ha ido desarrollando en el canal retail se puede implementar en el canal salud. Y era uno de los temas que también se hablaba en otro webinario de necesitábamos introducir elementos de diseño y de codiseño en el canal salud, porque muchos de los elementos de mobiliario son estéticamente feos. Cuando estas empresas están acostumbradas a hacer habitaciones de hoteles de 5 estrellas, ¿no? Y tienen un conocimiento tremendo. Cualquiera puede imaginar el Parador de Muxía, el que tuvimos la suerte de ir, o cualquier hotel de cualquier cadena hotelera. Detrás de esos muebles es muy raro que no haya una de las 6 o 7 empresas del canal Contrat gallego. Es muy raro.
Entonces, bueno, hago esta reflexión y doy entrada a que otros comenten. A ver, sin miedo. A ver, yo, al hilo un poco de lo que comentaba Salvador, yo creo que la inclusión de la madera en este tipo de ámbitos sí que es verdad que hay una serie de aditivos pues, químicos que nos vienen dados por la normativa, por el código técnico, etcétera. Pero hay otra parte importante, aún no siendo yo experto en la materia, pero que son esos efectos placebo que están demostrados, ¿vale? Donde la madera tiene una componente beneficiosa muy importante. Entonces está toda esa parte de la salud mental, de la salud a nivel psicológico, donde la madera nos ayuda muchísimo y bueno, creo que está demostrado y hay estudios que lo están haciendo, que realmente incorporar la madera maciza en este tipo de ámbitos tiene pues muchos beneficios, ¿no? Sí, yo al hilo de lo que dice Juan, que tenía aquí unas notas cuando estaba escuchando la presentación de Eber. Eber, tú ponías una foto de una cabaña de curación de Oslo, de un hospital de Oslo, y tenía aquí anotado, nosotros en el clúster de la madera formamos parte de un proyecto junto con el clúster salud y Shera y otros agentes, ¿no? Formamos parte de un proyecto europeo que es la nueva Bauhaus europea, ¿no? Y en ese proyecto, uno de los retos, de los objetivos que tenemos, no esta primera etapa, porque en esta primera etapa no tiene ese objetivo, vamos, no tiene esa dotación presupuestaria, pero sí en una etapa posterior, y me parece que está Beatriz Piñeiro entre los asistentes, que es la que más sabe de este tema, puede después complementar mi respuesta, pero ahí, dentro de ese proyecto de la nueva Bauhaus europea, tenemos pensado un proyecto piloto para el Hospital Álvaro Cunqueiro, para hacer, siguiendo la analogía de estas cabañas de curación de Oslo, para hacer unas estancias, ¿no? No cabañas, sino espacios, dotaciones para que los enfermos que tienen que someterse, los pacientes que tienen que someterse a tratamientos de quimioterapia o a tratamientos crónicos, puedan hacerlo en la parcela natural que tiene el Hospital Álvaro Cunqueiro, fuera de las instalaciones, digamos, del edificio, pero dentro de las instalaciones del hospital. La idea era diseñar unas estancias de madera, por supuesto, en donde los pacientes pudiesen bueno, pues someterse a sus tratamientos crónicos en un ambiente fuera de una sala con luz blanca, fría y azulejos, ¿no? Sino hacerlo pues, en una estancia de madera, rodeado de árboles, que pudiera salir al jardín, etcétera, ¿no? Desde el clúster habíamos ido al Álvaro Cunqueiro con un equipo de arquitectos, en este caso habían sido el equipo de ANSE de Quintans, y elaboráramos un proyecto piloto para cuando salga esta licitación, pues poder concurrir, lógicamente, en igualdad de condiciones con el resto de entidades, pero bueno, poder concurrir a estos espacios, bueno, digamos, de madera en medio de la naturaleza, porque, como dice Juan, esto está más que demostrado, ¿no? Los efectos biofílicos de la madera, y María puede ahora complementar, pero bueno, hay estudios ya de hace más de 100 años en donde se veía que pacientes con el mismo diagnóstico, algunos pacientes en un ala del hospital que daba a una sala de calderas y otros que daban a un ambiente natural, los tiempos de permanencia en el hospital eran menores en los que daban ambientes naturales. Eso está estudiado y hay una tesis, ¿no? Y ahora María podrá dar más datos, incluso nombres concretos. Pero sí, el efecto placebo, el efecto de conexión con la naturaleza y psicológico que tiene la madera está demostrado. Más reflexiones. Tomo la palabra. Sí. Yo creo que para mí no es placebo, o sea, yo creo que la neurociencia nos está diciendo que somos o sea, nos está recordando lo que ya sabíamos, pero se nos había olvidado,
que somos naturaleza y nuestro cerebro no ha ido tan deprisa como sí que ha ido la evolución social, y entonces ahí tenemos partes de nuestro propio ser humano, ¿no? que es absolutamente... o sea, que recuerda, ¿no? Recuerdos ancestrales de cómo vivíamos antes y de cómo reaccionamos ante las circunstancias, ¿no? De cómo son nuestras emociones en base a lo que nos rodea. Y entonces es absolutamente terapéutico todo lo que tenga que ver con la naturaleza, y el ser humano ha vivido en cabañas de madera, entonces nuestros recuerdos y nuestro subconsciente está ahí. Con lo cual, para mí no es placebo, para mí es absolutamente terapéutico. O sea, es como yo lo veo. Y, por ejemplo, volviendo a mi tema, ¿no? Del cohousing, en Torremocha del Jarama, el senior cohousing que hay aquí en Madrid, el centro de salud, ellos pues forman parte del pueblo, y entonces pues su médico es el médico del pueblo. Está desarrollando un estudio y se ha dado cuenta de que las patologías que normalmente se desarrollan en personas a partir de los 75 años, salvo el cáncer, que sí que están en los mismos niveles, el resto de patologías no se están desarrollando dentro de este senior cohousing, ¿no? Es decir, el hecho de vivir en un entorno rodeado de naturaleza, el hecho de vivir con otras personas, hace que puedas envejecer de una manera más consciente y mucho más saludable, y que no desarrolles determinadas patologías. Así que yo creo que no es placebo, o sea, que es neurociencia, es nuestro cerebro que nos está haciendo, nos reconduce a nuestros lugares originales, y entonces la madera es un camino para ello. Es algo parecido, María, al efecto que nos produce una hoguera. Cuando alguien hace una hoguera, es muy raro que no haya un grupo de personas mirando fijamente a la hoguera. Y te preguntas, ¿pero qué hago yo mirando a la hoguera, ¿no? Bueno, es que ancestralmente así estábamos, ¿no? Es decir, nos conecta con lo que éramos, ¿no? Es un ejemplo similar, ¿no? Yo tengo una pregunta al respecto del cohousing, María. Comentabas en tu exposición, hacías mención a que y bueno, y me consta, ¿no?, que en Galicia se estaba desarrollando una normativa que en estos momentos, si no me equivoco, está en exposición pública, pero bueno, con las salvedades que pueda tener finalmente, es una ley que se va a aprobar para regular todo el tema de espacios de cohousing. Mi pregunta es, ¿crees que, a ver, los ejemplos que has puesto que en España de ejemplos de éxito, has puesto Málaga y Madrid, ¿no? ¿Crees que en Galicia va a ser fácil que este fenómeno, este formato habitacional, no quiero llamarle moda porque yo creo que esto no es una moda, ¿no? Este formato habitacional se va a consolidar fácilmente? Requerirá, en base a la experiencia de Málaga, que decías que llevaban 20 años, ¿no? Requerirá un tiempo de adaptación a que la gente, los seniors, se adecúen a este modelo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, yo creo que... Porque tiene un componente social y cultural importante. Absolutamente. Es una promoción inmobiliaria social, entonces parte de las personas y es para las personas. Y yo tengo constancia de que hay alrededor de 40 comunidades intencionales en Galicia en torno a estas propuestas. Es verdad que la experiencia en España en las últimas 2 décadas también es que la mayoría, el 90% de los grupos caen por falta de profesionalización, muchos de ellos. Hay un estudio que se llama Movicoma que se está desarrollando en la Universidad de Barcelona en torno al senior cohousing, y hay unos parámetros, y claro, había muy pocos ejemplos, ¿no?, pero con los que se estaban desarrollando en España, y es que había, claro, las personas, como tienen tiempo y muchas ganas de hacer estas cosas, y además suelen ser comunidades de personas muy activas, activistas, ¿no?, personas que ya han formado parte de asociaciones, etcétera, pues querían desarrollarlas ellos solos, ¿no? Estas personas querían hacerlo ellos solas. Y se encontraban con unos promedios de tiempo de 12, 13 años y caían el 90% de estos grupos. Esto estamos viendo que
que se va reduciendo, porque empieza a haber mucha más comunicación entre diferentes comunidades, comunidades intencionales, ¿no? que se las llama, estos grupos de personas que dicen, ostras, que yo quiero envejecer de otra manera, ¿no? y quiero además eso, un diseño sostenible, y quiero alta eficiencia energética, y quiero vivir bien rodeado de personas. Entonces, el hecho de que en este caso la Xunta de Galicia esté incluyéndolas dentro de su abanico, ¿no? de espacios residenciales para las personas mayores, yo creo que va a ayudar a que se favorezca el conocimiento de las mismas, incluso la profesionalización, ¿no? A que estos grupos digan, ostras, que yo no quiero esperarme 12 años, yo quiero tener una promoción pues al uso, que pueda ser pues 3, 4 años, el tiempo en el que yo pueda irme a vivir allí. Entonces, en este sentido también existen grupos como, igual que Atelier 15 estamos en Madrid y nos estamos desarrollando por el centro de España. Sé que existe Cohousing Galicia, que es un grupo también interdisciplinar, donde hay arquitectos, donde hay sociólogos, donde hay personas que están creando, ¿no? un mundo alrededor, o sea, dando estos servicios. Y vamos, yo veo clarísimo que entre el empuje que se va a dar a partir de esta nueva orden, en el que se van a regular esos espacios, y también se va a solucionar un problema, ¿no? Que es qué pasa cuando hay dependencia, qué pasa con los espacios, porque también hay que tener en cuenta que las personas en los últimos 30, 40 años de su vida también puede ser que experimenten un cambio, no todos lo van a experimentar, ahora dicen que es 1 de cada 3 personas que pueden tener un grado de dependencia 2 o 3 bastante alto, entonces esto requiere unos apoyos especiales y además requiere pues un personal cualificado. Ya no es cualquier voluntario que te pueda ayudar, sino que necesitas profesionales, ¿no? del sector, y estos profesionales necesitan unos espacios. Entonces, para mí, vamos, es una realidad, y dentro de pocos años vamos a asistir a la inauguración de estos centros. Estoy plenamente convencida. Estupendo. Bueno, pues yo creo que ahí la madera va a jugar también un papel importante por todo lo que estábamos hablando, ¿no? De sus características intrínsecas y de cómo puede ayudar, ¿no? A generar estos espacios saludables. Por lo tanto, de hecho, tenemos en modo borrador un webinario específico de cohousing una vez se apruebe esta nueva normativa, porque la intención del clúster es ayudar a desarrollar, ¿no? con la gente que está más implicada y conoce mejor este movimiento, y tratar de que el sector madera sea un aliado en el desarrollo de estos espacios habitacionales. Bueno, pues no sé si tenéis alguna otra pregunta. Si no, daríamos por concluido el webinario. Os pido disculpas en nombre de Luciano, pero bueno, ya digo, fue un tema de última hora, un tema de salud, y un familiar suyo, y bueno, pues lo primero es lo primero, ¿no? Sin duda. Entonces, nada más. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Nos vemos en el camino. Esto continúa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.